que salimos de nuestro hogar, venimos ya con un corazón de un adorador del Señor. Y si estamos aquí, es el tiempo de decir gracias, Señor, por todo lo que eres para nosotros. Él es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro Salvador, nuestro Señor. Él es nuestro dador. Dios es todo. Por eso Él dice en su misma palabra que sin Él nada podemos hacer. Padre, te damos gracias y seguimos en esta comunión contigo, en esta adoración, en el cual, Señor, traemos para ti, porque tú eres un Dios digno y merecedor de ser exaltado, de ser alabado, de ser glorificado. Y hoy, Señor, permítenos y danos esta bendición de seguir adorándote ahora a través del mensaje que hoy vamos a proclamar en tu nombre, y que el Espíritu Santo esté llenando cada corazón hambriento y sediento de tu palabra, Señor. Y quita, Señor, de nosotros todo pensamiento humano, toda palabra humana, y que solamente la gracia poderosa de tu Santo Espíritu, Señor, fluya en nuestras vidas. Señor, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia juntamente conmigo en Primera de Pedro, la carta, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al versículo 19. Estamos hablando los días miércoles sobre la serie, haciéndonos una pregunta: ¿por qué Dios prueba a sus hijos? ¿Por qué los hijos de Dios, por qué los creyentes pasamos por tribulación, muchas veces escasez financiera, aunque trabajamos y siempre hay una escasez financiera? ¿Por qué los hijos de Dios nos enfermamos? Otra vez he escuchado más de una vez a predicadores diciendo que la enfermedad es una maldición en el cuerpo del cristiano. Si esto fuera así, entonces Pedro fue maldito, porque dice que él oró 3 veces al Señor para que lo sanara del aguijón que lo azotaba. Si fuera eso bíblico, entonces todos aquellos hombres y mujeres que caminaron por la gracia de Dios, no porque ellos eran excelentes, sino por la gracia de Dios, también se enfermaron. Entonces, hoy vamos a ver en esta carta de Primera de Pedro 4, 12 al 19, el por qué nos enfermamos, por qué sufrimos tribulación, muchas veces persecuciones, muchas cosas, muchos factores. Y el propósito precisamente de hoy es animar a cada creyente, que cuando el creyente está pasando por tribulaciones, por pruebas, enfermedades, la Biblia dice que tenemos que perseverar en la fe y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso en medio de la tormenta, en medio de la escasez, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de las pruebas. Es el propósito de hoy. Y al tema le puse por nombre, aleluya, las pruebas como participación en el sufrimiento de Cristo. ¿De qué nos habla esto? Que las pruebas que el creyente suele pasar en su vida, en el caminar aquí en la tierra, las pruebas que usted está pasando es una participación en el mismo sufrimiento que Cristo tuvo aquí en la tierra. Ahora, nosotros no hemos sufrido como Cristo y nunca vamos a sufrir como Él sufrió. ¿Sufrió Jesús? Sí. Sufrió látigos. Su cuerpo fue lacerado. Si yo preguntara en esta tarde a alguien de los creyentes y de aquellos que me están escuchando,
a través de este medio, ¿cuántos de ustedes han sufrido laceración en su cuerpo? El rostro de Jesús fue desgarrado. ¿Quién de nosotros su rostro ha sido desgarrado por los azotes? Jesús fue coronado con una corona de espinas, donde su cabeza, su frente sangraba. Creo que ningún creyente ha pasado ese tipo de sufrimiento. Pero bueno, Dios dice que Él no permite una prueba que nosotros no podamos llevar. Pero las pruebas que hoy usted está pasando, esto significa que usted está participando en el sufrimiento de Cristo. Y en medio de las tormentas de la vida, la fe no se debilita. Escuche esto. Cuando la fe es una fe radical en Cristo, aunque estemos pasando las tormentas de la vida, esa fe no se debilita. Más bien, esa fe se fortalece. Porque cada vez que un cristiano sale de una situación, llámese cual sea, cuando sale con más fuerza. Entonces, la vida cristiana no está exenta de desafíos y sufrimientos. Muchas veces hemos escuchado predicaciones que dicen que como somos hijos de un rey, entonces somos príncipes, y que por lo tanto no debemos sufrir. Yo he escuchado muchas veces ese tipo de enseñanza, pero esta enseñanza es tan peligrosa. ¿Por qué razón? Porque cuando el creyente le vienen los desafíos, le viene el sufrimiento, empieza a dudar de Dios, porque toda su vida ha sido enseñado que como hijo de Dios, él no debe sufrir nada porque es hijo de Dios. Esa es una enseñanza equivocada. La Biblia dice que la vida cristiana no está exenta de pasar por desafíos y tener sufrimientos. Pero sin embargo, escuche esto, como creyentes tenemos la oportunidad de demostrar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios a través o en medio de las pruebas y los sufrimientos. ¿Qué significa esto? Que las pruebas, los desafíos, los sufrimientos nos da la oportunidad para demostrarle a la gente de nuestra fe y de nuestro compromiso real y verdadero con Dios. Y que en medio de las pruebas y los sufrimientos decimos al mundo que Dios es poderoso. Y en 1 de Pedro 4, 12 a 19, el apóstol nos enseña, guiado por el Espíritu Santo, de cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en medio de los desafíos y de cómo confiar en su fidelidad y bondad. Diga conmigo, Dios es bueno todo el tiempo. Hermanos, si realmente Dios no fuera bueno, usted y yo no estuviéramos aquí. Mas sin embargo, Dios en su gracia, en su fidelidad, en su bondad, Él nos bendice cada día. Diga conmigo, padeciendo como cristiano. Mire, no es necesario que usted sea perseguido en la calle para decir yo estoy sufriendo. No es necesario que usted tenga una enfermedad para que diga yo estoy sufriendo como cristiano. En la casa sufrimos por las preocupaciones de nuestros hijos que no quieren nada de Dios. Es un sufrimiento. Como abuelos, que cuando vemos que nuestros nietos no quieren nada de Dios, ¿a poco no sufrimos? Sufrimos. Y oramos por ellos y decimos, Señor,
yo quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis nietos en tu presencia, pero no vemos resultado. Y hace rato que estábamos en la oración, el Espíritu Santo me trajo a memoria las obras que dejó nuestra hermana Marta. ¿Cuántos conocieron a nuestra hermana Marta? Aleluya. Ella todos los días oraba por todos sus hijos. Y ella una vez me dijo: hermano, dice, yo le pido tanto al Señor y todos los días le pido por todos mis hijos, dice, pero siento que Nacho es el más duro. Y mire, Nacho es el que ya cayó. Y otros andan por ahí todavía. Bueno, pero la fe de nuestra hermana Marta y las oraciones, las peticiones y los ruegos que ella hacía están haciendo efectos en sus hijos. De acuerdo a la palabra de Dios, tarde que temprano, esas oraciones, esos desafíos que nuestra hermana tuvo en vida, Dios le dio la victoria. Tal vez en vida ella no vio, pero ella se fue con esa fe, confiando en el Señor, que un día se van a encontrar todos, porque ella clamó al Señor. Y mire la promesa de Dios, dice que si nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué hace Dios? Él nos oye y nos da aquello que pedimos, que es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos salvemos. Y sufrimos, nos encontramos desafíos, pruebas, porque no vemos el cambio a veces en nuestros hijos, no vemos el cambio en nuestros nietos, en nuestra familia. Pero ¿qué dice la Biblia? Tenemos que seguir intercediendo. ¿Y sabes qué? Y cuando en el momento de interceder por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, ¿qué hay? Hay desafíos. No vayas. No lo hagas. Mira, todos no cambian. Siempre pides y no cambian. No. Tenemos que mostrar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios en medio de las pruebas y los sufrimientos. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en medio de los desafíos. Y Pedro nos enseña de cómo confiar en Dios, en su fidelidad y en su bondad. Dice el versículo 4 de 1 de Pedro, versículo 12 de 1 de Pedro 4, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro dice que no te sorprendas. O sea, ¿qué decimos a veces cuando nos viene la prueba de fuego? ¿Por qué me viene esto? O sea, ¿por qué? Dice, no, o sea, no te sorprendas como algo extraño. ¿Qué entendemos como algo extraño? Habla o nos da a entender de que como hijos de Dios todos vamos a pasar sufrimientos, pruebas, y que no nos cause rareza, que no nos preguntemos ¿por qué? ¿Yo por qué? Si yo amo al Señor, yo sigo al Señor, yo trabajo en la obra, sí. Por eso dice que no te extrañes como cosa alguna que te suceda. Si nosotros recordamos, hacemos memoria, si hemos leído parte de la Biblia, en muchas ocasiones nos hemos encontrado, como decíamos al principio, de tantos hombres y mujeres que caminaron por la gracia de Dios, fueron probados. Estaba viendo el documental de la persecución de la iglesia cuando se inició, donde Nerón se divertía con los cristianos en el Coliseo romano.
soltaba a las fieras y desgarraba a los cristianos. Los quemaba vivo, los usaban como antorcha para alumbrar el Coliseo. Los llenaban de brea y le prendían fuego. El fuego de prueba. ¿Qué es el fuego de prueba? Según la Biblia dice que el fuego de prueba es una metáfora para situaciones difíciles y desafiantes que nos ayudan a crecer y a madurar en la fe. Es decir, que todas las pruebas y dificultades que los creyentes están enfrentando, todas ellas nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar y nos ayudan a confiar en Dios. Las pruebas de fuego, llámese cualquier prueba, enfermedad, lo que el médico te haya diagnosticado, es una prueba de fuego. Pero la Biblia dice que en la fe el Señor nos ayuda a perseverar. Y todas estas pruebas y dificultades que como creyentes estamos enfrentando, dice el Señor, que todas ellas nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar y nos ayudan a confiar más y más en Dios. Ese es el mensaje de Dios para el cristiano. Diga conmigo: no te sorprendas cuando padezcas. Hermanos, la Biblia dice que las pruebas y las dificultades que usted y yo estamos enfrentando, dice el Señor que son una parte normal de la vida cristiana. Entonces, ¿dónde queda aquellos que dicen que un cristiano no debe de sufrir, que la pobreza es pecado, es maldición, que estar enfermo es una maldición de Dios? ¿Dónde queda eso? La Biblia dice que no nos sorprendamos cuando padezcamos. ¿Por qué? Porque las pruebas, las dificultades que cada uno de nosotros enfrentamos, dice Dios, no digo yo, dice que son una parte normal de la vida cristiana. Es normal. Y el apóstol Pedro dice que las pruebas y dificultades no son algo extraño o algo inesperado para los creyentes. Más bien, dice que las pruebas y las dificultades son una oportunidad para crecer y madurar en la fe. Entonces, no es algo inesperado. O sea, yo no esperaba. No, sí, tenemos que esperar que tarde o temprano vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades. Si usted supiera las pruebas que estoy pasando yo, si usted supiera las dificultades que yo estoy viviendo en estos momentos. Pero ¿qué me dice Dios? Que esto es algo normal de la vida cristiana. Entonces, no, ¿por qué me voy a poner a llorar ahí? Ay, Dios, no. Sino que tengo que seguir perseverando. Porque la Biblia dice que estas leves tribulaciones son pasajeras. Amén. Entonces, diga conmigo: hermano, prepárate para las pruebas. Sí, acuérdese que un domingo interrumpí la serie, la serie de Marcos, que estamos leyendo el Evangelio de Marcos, porque Dios habló a mi corazón un día martes en la oración sobre 2 de Crónicas 7:14. Y Dios me habló por medio de su palabra que yo les recordara ese mensaje, esa palabra. Y yo les dije: Dios
nos habla. Porque muchas veces como creyentes caemos en lo rutinario. Voy, vengo, si puedo voy, si no, y bueno, cuando pueda lo hago. Pero realmente no hemos aprendido a humillarnos, a arrepentirnos. Y yo les dije después del mensaje, este mensaje que Dios nos ha recordado es porque Él quiere que nos humillemos. Él quiere que nos pongamos a cuenta. Él quiere que hagamos las paces. Y yo les dije, y Dios va a empezar a obrar después de este mensaje. Y a pocos días empezamos a ver enfermos por allá, enfermos por acá. De repente, como dice el apóstol Pablo, no te extrañen, porque es algo que tiene que venir, porque es algo, una parte normal de la vida como creyentes. Pero Dios nos recordó, porque Dios está al pendiente de este lugar, de todos nosotros. Hermanos, por eso el Señor me llevó a recordarles 2 de Crónicas 7:14. Es un versículo muy conocido, pero que muchas veces nomás lo conocemos, pero hasta ahí nada más. Entonces, Dios dice que nos preparemos para las pruebas. Ahora, ¿cómo debo prepararme para las pruebas? Diga conmigo, por medio de la palabra y la oración. Sí, solamente así. Ahora, también tengo que ayunar, pero mi ayuno no es para pedirle a Dios que me dé algo, no. La oración, de acuerdo a la Biblia, es para humillar mi carne, mi ego, mi orgullo. Incluso yo le hago un reto. Ayune y diga, Señor, yo voy a ayunar, porque el ayuno es un acto de adoración y no es un sacrificio. Y diga, Señor, quiero ayunar y ayúdame a hacerlo, porque siempre tiene que ser en la dirección del Señor, la dirección del Espíritu Santo. Dígale, voy a ayunar. Y el propósito es porque quiero que humilles mi carne, humilles mi ego, me lleves realmente a tener un corazón dócil a tu palabra. Y cuando usted lo haga así, usted va a ver la diferencia. Usted, antes de que diga algo, el Espíritu Santo le va a frenar. ¿Por qué? Porque siempre es la carne que no se quiere rendir a los propósitos de Dios. La carne habla rápido, piensa rápido, actúa rápido. Pero ¿sabes qué? Pero cuando el creyente somete su carne en ayuno y oración, la debilita. Pruébalo, hágalo. Empiece con un día. Empiece. Y de mí se acuerda. ¿Por qué lo digo esto? Porque es lo que hacemos. Entonces, prepararnos para las pruebas es por medio de la palabra, la oración y el ayuno. Los creyentes deben estar preparados para enfrentar las pruebas, para enfrentar las dificultades en nuestra vida. Y esto requiere fe. Para ayunar se requiere fe. Para orar se requiere fe. Para comer la palabra se requiere fe y confianza en Dios. Y una entrega diaria a la voluntad de nuestro Padre. Diga conmigo, sufrir como cristiano es motivo de gozo y honra. Por eso los primeros cristianos que eran perseguidos y eran llevados a muerte, cuando iban entrando al Coliseo romano,
Dice la Biblia que iban gozosos, iban motivados, porque le estaban dando la honra al Señor. Entonces la Biblia dice que debemos de dejar esa parte de que, ay, hermano, es que tú no sabes. No, hermanos, todo cristiano va a pasar y está pasando tribulaciones. Claro, algunos más grandes con otros, dependiendo su relación con Dios. Versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Pedro dice que cuando sufrimos por causa de nuestra fe, es cuando estamos compartiendo en los sufrimientos de Cristo. Y por esta razón él anima a los creyentes a gozarse en medio de los padecimientos. Está hace como, ¿qué será? Va a tener un mes, más o menos, que asesinaron a un pastor porque estaba predicando. Imagínense, lo asesinaron porque al tipo no le pareció que el siervo de Dios estaba predicando del evangelio. Y dice aquí Pedro que debemos ser participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Te está animando a que nos gocemos en medio de los padecimientos. Esto significa que disfrutemos el sufrimiento en sí mismo, pero claro, esto la carne no lo entiende. Dice que nos gocemos en la oportunidad de participar en estos padecimientos de Cristo y de crecer en nuestra fe. Al final del versículo 13 dice: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿De qué habla Pedro? Está hablando del día cuando Cristo venga por los creyentes y la iglesia, y la revelación de su gloria en ese momento. Los creyentes que han sufrido por causa de su fe, dice el Señor, serán glorificados y se gozarán con gran alegría. Versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esto nos habla de que todos los creyentes pueden enfrentar insultos. Recuerdo que cuando hacíamos campañas, íbamos a las colonias, ¿qué hacía la gente? Nos aventaban piedra al escenario porque estábamos hablando de Cristo. Habrá un rechazo, una persecución por seguir al Señor Jesucristo. Y esto es una realidad que muchos cristianos han experimentado a lo largo de la historia. Por ejemplo, los hermanos que están siendo perseguidos en el África, en Afganistán, aquí en México nomás, en Chiapas y en todos los lugares. Pero a pesar del sufrimiento, dice el Señor que los creyentes somos considerados dichosos. ¿Por qué? La respuesta es: porque los creyentes tienen la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Él es el que mora en nosotros y Él es el que nos da las fuerzas, la templanza para soportar la tribulación, la persecución, la enfermedad. Y esta bienaventuranza no se basa en las circunstancias externas, sino en mi relación
con Dios. Y la presencia del Espíritu Santo, dice la Biblia, es una fuente de fortaleza y consuelo para los creyentes que sufren por causa de Cristo. Pero es el Espíritu Santo que les da la capacidad de vivir según la voluntad de Dios. Quiero decir con esto, no hay hombres excelentes y poderosos, ni mujeres. No, hay hombres y mujeres que por la gracia de Dios, Dios ha permitido que ellos sobresalgan a toda tempestad. Pero ¿quién es? Es la gracia de Dios. Y si alguien está pasando tribulación, persecución, enfermedad, la que sea, no soportamos porque seamos nosotros fuertes, sino es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, es el que obra y el que está obrando. Dice al final del versículo 14, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aunque los que persiguen a los cristianos, ellos blasfeman el nombre de Cristo. Pero los creyentes mismos, cuando estamos pasando por la prueba, ¿qué estamos haciendo? Estamos glorificando a Dios con nuestra fe y perseverancia. Decimos, Señor, aquí estamos. Sea lo que tú decidas, aquí estamos para tu gloria. Y cuando hacemos esto, estamos glorificando a Dios a través de nuestra fe y nuestra perseverancia. Diga conmigo, el fuego de prueba no es extraño, es parte del plan de Dios. El fuego que hoy está alguien pasando no es algo extraño. Que digan, ¿por qué? Salí de Guatemala y entré a Guatepeor. O sea, no. Sino, grábese esto. Lo que usted está pasando es parte del plan de Dios. No lo entendemos. Y tal vez no lo vamos a entender aquí hasta que lleguemos allá con Él. Si es que así quiere el Señor. Dice el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pedro está diciendo que los creyentes no deben sufrir por causa de sus propios errores o malas acciones. En su lugar, deben sufrir por causa de su fe en Jesucristo. Esto nos dice que el cristiano no debe sufrir por andar diciendo cosas que no debe decir, entrometiéndose en lo ajeno. Dice que no padezca como homicida o como ladrón. No, pues un cristiano está preso porque se robó una gallina. Un hermano está preso porque no tenía para la cena de Navidad y se robó un marrano. No. Pedro dice que los creyentes no deben sufrir por causa de sus propios errores o malas acciones. Que si sufrimos, que sea por causa de nuestra fe en Jesucristo. Diga conmigo, no te metas en lo ajeno. En asuntos, hermanos, que no nos corresponden. Por eso, mire, por eso en lo particular, nosotros enseñamos aquí que los asuntos internos de familia tienen que resolverlo la familia, en la casa, papá y mamá y los integrantes de la familia del hogar.
Yo no estoy de acuerdo que los pastores vayan y traten de resolver algunos problemas o los problemas de la familia en el hogar. No, el pastor no está para eso. El pastor no debe meterse en lo ajeno. ¿Por qué razón? Mire, la otra vez me comentaba una persona, decía, es que nos divorciamos porque el pastor dijo que nos divorciáramos. ¿Cómo? Y ya cuando el pastor se dio cuenta de lo que este hermano dijo, dice, a ver. Dijo, mi consejo fue que si ustedes ya no se entendían, que usaran otros medios, que sea por lo civil o que otros medios. Pero yo nunca dije que se divorciaran. Entonces, por eso los pastores no deben tampoco meterse en lo ajeno, en asuntos que no le corresponden. Los creyentes debemos ser cuidadosos en sus acciones y no debemos involucrarnos en cosas que nada tienen que ver. Más bien, dice el Señor por medio de Pedro, que vivamos una vida recta, sin meternos en problemas. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, padecer como cristiano es sufrir por causa de la fe en Jesucristo, es decir, seguir su enseñanza. Esto puede incluir persecución, rechazos y dificultades. Y si alguien sufre por la palabra de Dios, dice el Señor, no se avergüence. Más bien, se debe estar orgulloso de identificarse con Cristo y vivir según su voluntad. Entonces, si somos perseguidos porque amamos al Señor y honramos su palabra, somos bienaventurados. Y es cuando los creyentes debemos glorificar a Dios en medio del sufrimiento, reconociendo que Él, Dios, es soberano y que su plan con nosotros es perfecto. Y esto requiere fe, confianza en Dios. Diga conmigo, como creyentes compartimos los padecimientos de Cristo. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, hace una pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pedro dice que el juicio de Dios comienza con su pueblo. Entonces, por eso, como les decía, cuando Dios me recordó de decirles de la importancia de 2 Crónicas 7:17, Él estaba diciendo que el juicio comienza por su casa, con su pueblo, con los creyentes. Esto implica que Dios disciplina, corrige a sus hijos. ¿Para qué? Porque estamos haciendo algo malo. La respuesta es la siguiente: para que crezcamos en la fe y la obediencia. Para eso. Y la Biblia enfatiza que si Dios juzga y disciplina a su pueblo, ¿qué será de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Esto significa que el juicio de Dios será más severo para aquellos que rechazan su mensaje. Si nosotros estamos pasando amarga la situación, ellos va a ser 3 veces más amarga. Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Y aquí quise desmenuzar esta palabra impío y pecador.
¿Cuál es la diferencia del impío y el pecador? El impío es alguien que rechaza a Dios y su autoridad y se opone activamente a Dios y su pueblo. El impío es alguien que simplemente ignora a Dios y vive como si Dios no existiera. Ese es el impío. Él es un Juan Camaney. Él nada más ¿Y qué del pecador? El pecador es alguien que tiene errores y tiene debilidades. ¿Cuántos tienen errores y debilidades? Somos pecadores. Pero esos errores y debilidades aún nos llevan a pecar. ¿Cuántos cristianos han pecado? Hemos pecado. El pecador conoce a Dios y quiere agradarle. Pero ¿sabe qué? Pero está luchando con sus propias debilidades. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer siempre lo bueno? Pablo mismo lo dijo: miserable hombre de mí, que queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Y ahí está el pecado. Pero el impío, ese vive como si Dios no existiera, no reconoce autoridad, nada. No se le ve peor todavía, hermano. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Esto nos habla que si el justo enfrenta dificultades, esto nos dice que el destino del impío aún será más grave si no se arrepiente ante el Señor. Diga conmigo: bienaventurados cuando sufrimos por el nombre de Jesús. Dice el versículo 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sabía usted que muchas veces los propósitos que Dios tiene con nosotros no lo entendemos? Pero es importante que se grabe esto y quiero que lo repita. Diga: Dios tiene un propósito en el sufrimiento y cada creyente debe confiar en Él. Debemos confiar en Dios y en su soberanía. Esto significa que Dios es fiel y que cuidará de aquellos que le pertenecen. ¿Cuántos les pertenecen a Dios, hermanos? Usted y yo le pertenecemos a Dios. Y la palabra de Dios nos anima a hacer el bien, a vivir según la voluntad de Dios y hacer buenas obras. Esto implica que la fe en Dios debe también manifestarse en acciones, así como en obras. Entonces, para ir finalizando, los creyentes deben encomendar sus almas a Dios, sabiendo que Él es fiel y que Él cuidará de aquellos que le pertenecen. Historias como las de Job, Jeremías, David, Pedro y María Magdalena nos muestran la manera de cómo seguir a Jesucristo y nos garantiza una vida libre de sufrimiento. No, al contrario, seguir a Jesús nos garantiza tener problemas, persecución, desprecios. Sin embargo, estas mismas historias nos inspiran a mantener la fe y la esperanza en medio de todas
las adversidades, sea cual sea, y el nombre de la adversidad que sea. Job, un hombre temeroso de Dios, que perdió sus posesiones, hijos y salud. A pesar de su sufrimiento, Job mantuvo su fe inquebrantable y demostró, por medio de todo el sufrimiento, mostró una paciencia ejemplar que es reconocida por la historia. ¿Qué decimos de Jeremías? Un profeta que sufrió persecución y rechazo por parte de su propio pueblo, hermanos. Mas sin embargo, Jeremías se mantuvo fiel a su llamado y continuó proclamando el mensaje de Dios a pesar de las adversidades. Él pensaba, como decía hace un momento el hermano David, tirar la toalla, pero dentro de él había un fuego que lo consumía y le recordaba sobre el llamado que Dios le había hecho. ¿Qué decimos del rey David? El rey de Israel, que enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la persecución de Saúl, y que sus propios errores y pecados los llevaron a tener problemas. Mas sin embargo, ¿qué hizo David? David no buscó un terapéutico, no fue con un psicólogo. No, David buscó refugio en Dios y encontró consuelo en su presencia y amor. Por eso todo creyente que ha roto la relación, la comunión con Dios, no vaya con el psicólogo, con todo respeto a ellos. Ellos también van con otro psicólogo, igual que ellos. Busque el amor y la gracia de Jesucristo. Es el único. Pedro, uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús, entrometido. Pedro hablaba sin pensar, incluso negó a su maestro y lo hizo por miedo. Porque él sabía, si decía que era un seguidor de Jesús, él temía la cruz. Negó al maestro. Pero Jesús ya le había anticipado que antes que el gallo cantara, él lo había negado 3 veces. Pero después de la resurrección, Jesús se encontró con Pedro cara a cara. Pero en vez del maestro de recriminar a Pedro, ¿qué hizo? Lo restauró, permitiéndolo encontrarse nuevamente con su propósito. Y le dijo: ve y anima a tus hermanos. María Magdalena, una seguidora de Jesús que experimentó desánimo tras la muerte de su maestro. Sin embargo, su encuentro con Jesús, cuando fue a ungir el cuerpo del maestro, un ángel le dijo: ¿por qué buscáis a los que viven entre los muertos? Él ha resucitado. Ese momento, ese encuentro con Jesús, el Jesús resucitado, transformó la tristeza de María en una esperanza y alegría, y corrió a dar aviso a sus hermanos, a los discípulos que estaban escondidos. Recuerde que la prueba nos identifica con el Maestro. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? El siervo no es mayor que su Señor. Así como el Señor padeció persecución, tribulaciones, también los seguidores lo harán. Termino con lo siguiente: la fe no evita el sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque nuestra fe sea una fe viva y radical, no por eso vamos a evitar el no sufrir. Vamos a sufrir. Pero escuche bien, pero la fe
ciertamente no evita el sufrimiento, pero lo hace llevadero. Cuando la fe está ahí, ese sufrimiento, la fe nos permite llevarlo hasta que el propósito de Dios sea cumplido. Y estos personajes bíblicos que hemos hablado, mencionado, nos enseñan que la fe en Dios no nos libera del sufrimiento, pero nos da fortaleza para superarlos. Ahora diga, la importancia de la perseverancia. Dios en este mensaje nos dice: persevera, hijo, persevera, hija. Yo estoy ahí, yo estoy contigo. Solo hay que perseverar. A pesar de la adversidad, estos personajes se mantuvieron firmes en su fe y continuaron adelante. Recuerda que Dios estuvo presente con estos personajes, proporcionándoles consuelo, guía y fortaleza. Lo mismo sigue haciendo hoy con todos sus hijos. Ahí donde estás, en tu lugar, solo tú y tu Señor, habla con Él. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra y por tu enseñanza, Señor, en esta tarde. Ahora ayúdanos a entender y aplicar esta enseñanza en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza y la sabiduría para enfrentar los desafíos y sufrimientos que pueden venir y que van a venir a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a recordar que somos cristianos y que como tal podemos sufrir según tu voluntad. Ayúdanos a glorificarte, Señor, y a confiar siempre en ti en momentos de dificultad, Señor. Mira mi dificultad, Señor. Mira lo que estoy pasando hoy en estos tiempos, tú lo sabes, Señor. Pero este mensaje primeramente es para mí, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos la paz y la tranquilidad que solo tú nos puedes dar, Señor, en medio de la angustia, de la tribulación, de la enfermedad. Te damos gracias por la esperanza que tenemos en ti y por la promesa de la gloria eterna, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tu voluntad y a honrarte en todo lo que hagamos, Señor, en tu nombre. Te alabo, Señor. Te pido en esta hora por aquellos, mis hermanos, Señor, que están ciertamente siendo probados por el fuego de la prueba, de la tribulación, de la dificultad, de la tristeza, de la enfermedad. Tal vez, Señor, nos han diagnosticado cierta enfermedad. Y si esto es cierto, Señor, también es cierto que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador. Y que si tú quieres sanarnos, hoy mismo lo puedes hacer. Totalmente, Señor. Y si no es así, aún así, Señor, seguiremos alabándote, seguiremos dándote honra y gloria, seguiremos al pie de la obra, alabándote, glorificándote, porque tú eres Dios. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Padre.
en el nombre de Jesús, Dios amado, Señor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Amén.